Hermosa presencia, lindo ambiente de Dios, del Espíritu Santo en este lugar. Yo te invito a que levantes un poquito más tus manos. Es lindo verlos adorando y compenetrados en el momento, en la circunstancia de la hora, ¿no? Porque en este ahora estás en la presencia de Dios. Así que alegrate, ambientate y déjate llevar por el aliento del cielo. Porque Dios te quiere llevar a vida y vida en abundancia. Dios es muy bueno. Dios es grande con sus pronósticos, con lo que Él ha anunciado. Hay esperanza para tu porvenir, dice la palabra de Dios. Claro que también nosotros dependemos, sí, aún de lo que nosotros escojamos en nuestro andar, que es permanente. Señor, te pedimos hoy una vez más que nos estés hablando y nos estés ministrando. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos todo el honor y toda la gloria. Amados, tomen asiento. Yo creo que la Biblia se trata temáticamente de muchas cosas, ¿no? Todos sabemos que centralmente la Biblia es la palabra de Dios. El personaje central de la Biblia y aún de la Trinidad de Dios es Jesucristo. Jesús mismo dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Jesucristo es un modelo a seguir. Jesucristo se impuso ante la imagen decaída de Adán. Podríamos decir el primer Adán, ¿no? Por quien entró, un hombre por quien entró la muerte. Pero Jesús es pintado y es así de alguna forma mencionado en el Nuevo Testamento como el segundo Adán. Es una imagen a quien seguir. Es un ejemplo de vida a quien nos debemos y queremos parecer. Porque en definitiva, Él fue quien fue y quien no dejó de ser. Pero fíjate su énfasis permanentemente refiriéndose a sí mismo. Él decía el Hijo del Hombre. Pero era el Hijo de Dios. Pero también era el Hijo de Hombre. Como vaticinando que nosotros, así como ese Hijo de Hombre, nosotros podemos seguir ese ejemplo. Que fue un poco lo que el Señor no solo, yo diría, a los primeros discípulos, pero también a nosotros en los posteriores tiempos. Él le dijo: síganme. Porque hay quienes siguen lo no debido, lo inocurrente, lo que no estaba en la ocurrencia de Dios. Porque hay diferentes imágenes de estilos de vida, de personalidades, a quienes no nos debemos de parecer. Yo no me quiero parecer, por ejemplo, al que veo en el espejo, ¿no? Porque en esa mi humanidad, en ese quién soy yo, en un momento fui quien no debería haber sido nunca. Y quien no quiero volver a ser. Y de quien me quiero ir desprendiendo todavía como de un sobre todo, ¿no? Porque eso nos va a ir llevando la cuestión esa toda nuestra vida. Ni yo pretendo haberlo alcanzado, decía el apóstol Pablo. Y también decía: miserable de mí, que eso que no quiero hacer, eso hago. Pero le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, no solo el consolador, es nuestro ayudador. Para que no quedemos en esa orfandad con nosotros mismos y con un mundo déspota que vende imagen. Y muchas veces la imagen a seguir es la incorrecta. Y no te lo digo por mirar una pantalla, ¿no? Por mirar, no sé, una película, Netflix, una serie, lo que sea, sino, como ya te decía, por verte a vos mismo o ver aún ejemplos a no seguir. La Biblia en sí misma también es una imagenología, es una imagen de aquello que no debemos ser, de aquellos como no debemos ser semejantes siquiera a ellos. Fíjate que la Biblia nos habla justamente de buenos ejemplos, pero también de los otros. Y un caso de eso es Hebreos capítulo 3 y versículo 16. Vas a ver en este pasaje un contenido bastante árido. Vas a decir: wow, no se parece a otro 3.16 que conozco. Porque San Juan 3.16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, ¿sabes que cuando Dios te muestra los malos ejemplos es para que no seas como esos? Para que no seas de quienes hoy en esta época se parecen a esos otros. Que en otro tiempo, y se dejó para nosotros en este tiempo, sí, nos dejaron un mal ejemplo.
como hoy en lo contemporáneo, a veces nos estamos dando de frente en che y vos con muchas situaciones y casos que a veces terminan como queriendo arrastrarnos y hacernos sus víctimas de su mal ejemplo. Por eso es importante que nosotros seamos testimonialmente la imagen de lo que tenemos que ser. Jesús era la imagen del Dios invisible. Él se pegó al modelo de Dios Padre. Y Él, aunque era el Hijo de Hombre y andaba en el cuerpo, como nosotros, y como el apóstol Pablo decía, y nosotros tenemos que decirlo también en la veracidad del hecho, el apóstol Pablo decía, andamos en la carne, pero militamos en el Espíritu. No, porque yo creo que ninguno de nosotros somos almas, ¿no? Y espíritus que estemos flotando en el aire. No, andamos en la carne, yo estoy sobre mis piernas carnales, ¿no? Y tengo todo lo que Dios me ha compuesto, ¿no? En su creación, pero nosotros no tenemos que andar en esa vieja identidad, no tenemos que copiar a quienes muchas veces se nos pone en pantalla gigante delante, porque muchas veces deberían ser esos quienes darían un buen ejemplo. Pero muchas veces de quienes se espera un buen ejemplo viene lo peor. Entonces, ojo con los referentes, ¿no? Por eso el Señor, como que sabiéndolo todo, es alguien sabio en toda su palabra. Él dijo, pongan los ojos en mí, puestos los ojos en Jesús. Porque aún vos, yo y todos, en algún momento, que es siempre el momento en el que estamos en esta vida, en este curso, en esta vida, fallamos. Ahora, la falla no es discriminatoria, la falla no es para que vos digas, wow, ya no sirvo, ya descalifiqué. Porque mucha gente, así como en este 3:16, como te decía, pero en este caso del libro a los Hebreos, aún de quienes se habla, se hubieran machacado bien y a tiempo su identidad. Y quienes en definitiva ellos se habían escogido ser. Quienes ellos quizás aglutinados con ellos mismos, contagiados entre ellos mismos, habían decidido el más hacer. Porque si otro lo hace, yo lo hago también. Pero siempre, en todas las épocas, hubo gente que rompió la regla. Ya te lo dije, Jesús. Los apóstoles, los discípulos, no todos. Porque aún de una cuestión matemática, sacar los porcentajes, ¿no? De 12 uno era Judas. Y no porque están entre nosotros, son de nosotros. Dice, el apóstol Pablo dijo, hablando de muchos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros hubieran permanecido. Así que ya andate abrochando el cinturón, ¿no? Como diciendo, wow, ya veo, ya entiendo de qué es lo que me está hablando Dios. De firmeza, de estabilidad. Más cuando tenemos un crédito a favor irreprochable, inmedible, inmerecido, un crédito de Dios en nosotros como un backup para decir, yo no tengo excusa. Si sigo lo malo es porque lo escogí, es porque de Dios me fui y simplemente vi y hice y copié, entendiendo en la forma barata y económica porque otros lo hacen. Vuelvo a repetirte, esta regla está hecha para romperla. La regla de marchita de eso, de seguir a los demás, del justificativo porque otros son y así hacen. Vos y yo tenemos que romper la regla y ser la piedra en el zapato para el diablo. Para la convicción a veces generalizada, porque lo que se pensaba en general no era lo que conllevaba el ejemplo y la persona de Jesús. Por eso fue alguien contracorriente y por eso no lo aguantó ni lo soportó la mayoría de la gente de aquel tiempo y aún lo crucificaron. Pero lo más importante no es la aprobación y la sonrisa bonachona que otro pueda tener y uno quiera comprar eso y ser meramente un conformista. A quien tenés que tener alegre es a Dios. Si lo tenés alegre a Él, vos vas a estar contento. Viste que la palabra de Dios habla de no contristar al Espíritu Santo. Eso de contristar tiene que ver de algo que se conlleva, ¿sí? En ese caso, desde adentro de nosotros mismos, a quien está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, un contagio de tristeza quiere decir eso. Entonces, si vos tenés triste a Dios,
Él te va a contristar tu espíritu. Te vas a sentir que estás triste, que estás mal, que estás sin logros, y lo peor, no lo vas a poder alcanzar, aunque no sé, te aprendas la Biblia de memoria y la recites y te proclames y hagas todos los eventos que vos entendés, aún muchas veces en el positivismo ingresado, infiltrado dentro de la doctrina cristiana. Aunque vos te vayas al confesionismo del positivismo, si vos no sos ese heredable que el Señor quiere heredar, en el sentido que cuando venga el tiempo final y Cristo recoja de la tierra, vos seas alguien a quien Dios herede. ¿Vos sabés que nuestros hijos son herencia de Dios? ¿Cuánto más sus hijos somos herencia de Él? Tenés que ser alguien que Dios quiera heredar, a quien el Señor no solo quiso mandar, sino recibir lo antes posible. Imagínate ahí arriba, a su propio Hijo. Y ahí estaba Dios del balcón del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí, como diciendo: ¿cuándo venís? Y nosotros tenemos que ser tan apetecibles al Señor que no le causemos rechazo y enojo, porque el ceño de Dios se frunce también. Porque Dios no es todo bonachón y todo en el tiempo de la gracia y entonces viva la patria. Porque esto que estamos hablando, así de cruel, lo vamos a leer. ¿Y cuándo lo va a leer? Ya te lo voy a leer. En Hebreos 3:16. Es un acople de números 14. Del tiempo de la ley. Pero yo ya no estoy bajo del tiempo de la ley, pero estás debajo del mismo Dios. Un Dios no legalista, pero un Dios justo y justiciero, que de ninguna manera va a tener por santo y por justo al que no lo es. Y el antecedente de números 14 se toma y se trae y se enclava como una estaca, no solo en Hebreos 3:16, sino en nuestra alma, para que no juguemos al Evangelio, para que no vivamos una vida de doble fondo, de doble faz, una doble vida. Porque Dios no puede ser burlado. Y Dios quiere heredar lo genuino. Yo ahora cuando llegué un poquito tarde, de la hora que me gusta llegar por lo menos, y voy sirviendo con algunos de ustedes, entrando al hall, y a alguien le dije: vos sos un cristiano de pura cepa. Yo le dije eso sabiendo que él me iba a entender, ¿no? Porque son vocablos de campo eso, ¿no? Alguien de pura cepa. Alguien pura sangre quiere decir, ese alguien realmente 100%. Y eso es lo que nosotros nos consta que podemos ser. Pero en esa ambigüedad, en ese 50 y 50, 50-50, si lo dijéramos en inglés, que estamos particionados. Somos todavía quienes andamos en la carne, pero tenemos que militar en el Espíritu. Amén. Y somos sin disculpa, somos sin excusa, porque somos igual que Israel. El Israel, sí, tachable. El Israel que se dijo sí y después se dijo no. Se dijo: mira, te voy a dar, sí, lo que fluye, leche y miel, la tierra. Y algunos le dijo: no, ustedes no. ¿Por qué? Porque fijaron antecedentes, ¿sí? No en lo que sabían, no en lo que podían disertar. Antecedentes en identidad de quiénes esos eran. Porque ellos, a pesar de quienes eran en el equipamiento de Dios que tenían testimonial, ellos decidieron ser quienes terminan siendo gente reprochable. Gente que el Señor no quiso que ellos heredaran, ni quiso Dios heredarlos. Porque el Señor no se va a poner a convivir, y por la eternidad, por favor, con gente que ya dio la muestra en cortos y breves años de que no están tan enamorados de Él. No son para Él lo que Él es para nosotros. Esta es una avenida de dos vías. El Señor nos amó. Él nos amó primero, tenemos que amarle. Él dio su vida.
nosotros tenemos que dar nuestra vida. Entonces, en eso inexcusable, tomamos rápido, Juan, que va lento, pero es importante que vos entres en escenario. Que justamente veamos las cuestiones de aquellos que quienes fueron, y porque quienes fueron, porque decidieron ser. Esto no es que nadie me fuerza y es por culpa de terceros, no, uno es lo que decide ser. Y porque estos decidieron ser como deciden ser y hacer, esos quedan reprochables. Entonces ahora sí, leo Hebreos 3:16. Dice, hablando de quienes decidimos ser, estos, a ver, ¿quiénes eran? Quienes fueron, dice el versículo 16, los que habiendo oído a Dios, ¿viste? ¿Cómo Dios nos habla? También a nosotros. Lo provocaron. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y tenían el antecedente de la macro liberación? Habían sido esclavos. ¿Cuántos dice yo también, pastor? Pero como que de eso se olvidaron, de esa tremenda liberación que Dios hizo en nosotros también, porque yo era, como vos, también un esclavo del pecado, y yo no podía soltarme de eso, de aquello y de lo otro, y así eso me opacaba, me entristecía, me derribaba, y hasta me hacía suspirar, no por la vida, sino por la muerte, porque se hacía, sí, invivible la vida. Estos eran entonces quienes habiendo oído a Dios, lo provocaron, haciendo vidas contrarias a lo que estaban escuchando, sintiendo en forma contraria y dando libertad a todo eso. Y con quienes, dice el versículo 17, él estuvo disgustado 40 años. Dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿Vos te das cuenta que si uno es el que escoge mal ser y uno se equivoca en el modelo de vida y de quién, ¿sí?, me revisto en identidad, uno se pierde muchas cosas, pero algo sumamente importante, que es el tema de entrar en el reposo de Dios? Porque vas a estar así de ida y vuelta muchas veces, derecha e izquierda, te va a cachetear muchas situaciones. El mundo, sí, el mundo palpable, el mundo terrenal y el mundo espiritual también. Pero hay algo que se llama el reposo, la paz, la tranquilidad, que no te la da una pastilla. Capaz que te da un poquito, sí, pero ni se compara con este antídoto de Dios. Esto tan lindo que es Dios mismo, aún en las situaciones extremas, ¿no? A quienes entonces ya de una, y diríamos ya en lo plano de lo terrenal, ya los expide, los saca fuera de ciertos marcos de contención y bendición, como es tener paz en las tormentas. No entrarían en el reposo de la tierra prometida. Y esto para quienes habían desobedecido y que por eso no pudieron entrar a la tierra prometida, a las promesas de Dios, a causa de la incredulidad, desobediencia, incredulidad, olvido de lo que Dios hizo, cómo me liberó de Egipto. Pero ¿qué más? Porque acá la lista está trunca, pero la referencia que se está tocando en Hebreos es lo que se enlista un poquito más abundantemente en el pasaje crucial que dicta aquello, que es Números capítulo 14. En esa cuestión donde estaban de altercado, ¿no?, con la realidad, con la situación, el pueblo, no digo que se dividió, mucho peor que eso, de todo un pueblo de miles y de millones de personas que estaban en el Éxodo, solo dos, sacando a Moisés, que no entró tampoco a la tierra prometida, solo dos se mantuvieron como quienes tenían que ser. Dos que tenían una identidad comprada por Dios, adquirida por Dios y regalada por Dios. Y esa identidad los calificaba y los distinguía no solo por el nombre. Me estoy refiriendo a Josué y Caleb. Todos sabemos la historia de Josué y Caleb, ¿no? Esos rompieron con el molde. Israel era un pueblo descreído,
incómodo, que incomodaba, rebelde, murmurador, contencioso. Cuando Dios le había mostrado cosas tremendas, pero ellos tenían amnesia, se olvidaban de los hechos de Dios y empezaban, ¿sí?, a refonfuñar contra Dios por cuestiones pasajeras y del momento. Y ya querían tomarse la barca de regreso aún para Egipto, como a muchos le pasa. Pero había gente como estos dos, como vos y yo tenemos que ser, que tenían una identidad. Una identidad, yo ya te dije, adquirida por Dios. ¿Por qué adquirida por Dios? Porque el Señor pagó un precio tan alto. Sí, que es todo tan bello lo que Él nos da a cambio, que podemos, no sé, llamarnos Josué y apellidarnos Caleb. ¿Sabes lo que quiere decir Josué? Dios salva. Él es el Salvador. Eso estaba en la identidad. Bueno, está bien. La cosa puede estar terrible porque, claro, no estoy en el cielo todavía. No entré en la tierra prometida todavía. Estoy en procesos, estoy en momentos X que van a terminar. Tienen principio y tienen fin. Las cosas eternas de Dios no tienen tiempo, van a durar para siempre. Pero hay procesos que no nos tienen que limitar, no nos tienen que robar la identidad. Tenemos que adquirir más profunda identidad, como Josué no se marchitó porque la opinión generalizada era contraria y rebelde y contumaz contra Dios. Y el caso es que aún, y ahí te leo un poquito más de lo que empezó a engrosarse en la lista de a quienes no nos tenemos que parecer. Gente que, además de lo dicho en Hebreos capítulo 3, mira en Números capítulo 14 y versículo 2, gente que se quejaban contra Moisés y contra Aarón, que hablaban mal de los líderes, que inculpaban y responsabilizaban, porque siempre hay que culpar a alguien, siempre hay que responsabilizar a alguien. Y eso desvía la atención de que nada es por despropósito, sino por un propósito de Dios. El Señor estaba seleccionando entre la generación mala y contumaz de aquel tiempo. Y sabe que la generación de este tiempo es adúltera y pecadora, definida así por Jesús. Estaba seleccionando a ver quiénes habrían de ser dignos, diríamos así, del cielo. Diríamos así, de las promesas terrenales, porque no es todo celestial. La tierra prometida era algo palpable. Entrarían, sí, a comer de viñedos que ellos no plantaron. Habitarían en casas y ciudades que ellas no fabricaron. Y ese es el Dios que te quiere facturar con bendición, con creces, si vos sos un Josué o sos un Caleb. ¿Sabes lo que quiere decir Caleb? Quiere decir fiel. Y quiere decir también, o si no, alguien de todo corazón. Así que tendríamos que ser, ya te digo, de nombre y apellido Josué y Caleb. Gente fiel, gente de todo corazón. Gente que dice, no, pero Dios me va a salvar. Josué, Dios es salvador. Cuando todos rumorean, aún contra Moisés y Aarón, ¿qué culpa tenían? Era Dios el artífice, no de lo destructor. Porque Dios no puede ser tentado por lo malo y Él es el que digita tu vida y tus tiempos. Pero ellos, habiendo roto la regla de quién es Dios, se rebelan no contra Moisés y Aarón. Es lo que le dice en un momento Moisés: vuestra rebelión no es contra mí, no es contra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos solamente hombres. Vuestra rebelión y murmuración y contención no es contra nosotros, es contra Dios mismo. Y dice que aún, versículo 3, ellos eran quienes, ¿sí?, se quejaban directamente y decían: ¿por qué nos ha traído Jehová a esta tierra de espada? ¿Vos te das cuenta todo lo que está pasando? ¿No te das cuenta, pastor? Parece que esto no es una espadachín permanente. Estamos siempre así, derecha e izquierda. ¿Es una tierra de espada? Sí, es una tierra de espada. ¿Por qué? Porque es un tiempo de conquista. Pero mirá qué manufactura de espada tenés vos. Si no, mirate en Efesios capítulo 6. Tomad la espada del Espíritu. Hablando que es la armadura de Dios. No es la armadura de no sé quién, cualquiera de nosotros.
de la armadura de Dios. Entramos en el closet, en el ropero de Dios, y Dios dice, bueno, te doy mi armadura, ¡pum!, ¿no? Te la pone y ahora te dice, y te doy mi espada. Dice que la espada de Goliat no la podía levantar nadie, espadón que era. ¿Y quién podría de nosotros tener la espada de Dios en nuestra mano? Y la tenemos. Así que no le hagamos caso a los espadachines chiquitos, que son pigmeos ínfimos que se llaman demonios, que te hacen la guerra, pero tranqui. Pero eso igual que quejosos, ya temiendo, ya pensando que no. Entonces ya a esta altura, versículo 4, estaban tan mal las cosas que dijeron, vamos a designar a otro, ¿no? Versículo 4, léelo ahí en Números 14. Sí, dijeron, vamos a designar a otro por capitán. Saquemos a este que no sirve. Hablando de Moisés y de Aarón, el equipo de trabajo de Moisés. Entonces, esto realmente llegó a los que eran quienes tenían que ser. Me refiero a Josué y Caleb. Cuando esto llega, estos asuntos hacen el ruido que hacen, ¿no? ¿Viste fulano? ¡Ay, qué horrible! ¿Viste sultano? ¡Ay, también! Sí, ¿escuchaste lo que pasó? ¿Viste cómo obró? ¿Viste que aún se alejó, se apartó, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, hablemos un poquito más de Josué y de Caleb. Los sí heredables, que Dios los quería heredar. Los únicos dos que iban a heredar. Vos querés heredar, ¿no? Vos querés que Dios te premie, querés que Dios te bendiga, querés el cielo, querés la tierra bendecida. Claro que sí. Entonces, frente a estas situaciones, Josué, cuando se entera todo eso terrible que está en el ambiente, ya te lo dije, la gente quejándose contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, diciéndole, Dios, me has traído a un tiempo de espada, esto es terrible, pura queja, y ya pensando, no, me voy a otro lugar, voy a cambiar de líder, voy a cambiar a otro capitán. Y cuando todo esto llega a gente buena, como eran Josué y Caleb, habla ahora de Josué, versículo 6, dice que Josué se rompió la vestidura, se le rasgó el corazón en realidad. Eso de romper la vestidura era algo simbólico. Era cuando alguien estaba de luto y estaba tan mal, es lo más parecido a la muerte. Cuando una persona se rebela contra Dios para el justo, eso es desgarre de corazón. Alguien me mandaba un mensaje, ¿viste pastor esto? ¿Viste esta persona? ¿Viste? Y me mandó esa tristísima noticia. No es un marido, estamos hablando de esa y de vuelta con líderes, de los que estamos cerrando contención, estamos preocupándonos por el rebaño, igual que Josué. Y me pasa el informe de quienes habían abandonado el campamento en estos días, y me pone un corazón roto. A Josué se le rompió el corazón más que la vestidura. Gente que cuando ve desmanes, cuando ve deserciones, cuando ve gente que cae de su lugar, que abandona su silla, su sitio, su lugar de privilegio, no siguen la marejada, no se hunden en ese fango, sino que rasga su corazón delante de Dios en tristeza. Alguien me dijo en estos días, ¿sabes, pastor? Yo cuando tal cosa pasó en estos días, no pude dormir toda la noche prácticamente. Y no solo yo, me dijo, tal otra persona, tal cual, hablé con ella en el día después y me dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco pude dormir anoche. Se le rasgó el corazón a Josué. Yo quiero ser como quien tenemos que ser, no como son los quienes decidieron ser equivocadamente como no tenían que ser y que serían desmedro propio. Pero estos que tenían que ser y eran como eran ellos, según la identidad que tenían en su nombre, eran personas como Josué que no solamente rompieron o rasgaron su corazón, sino versículo 7, mirá, le hablaron ánimo a la gente desanimada, a sus hermanos. No fue ni para hundirlos más, ni para unirse a la rebelión, sino para animarlos. ¿Por qué viene todo esto? Porque la gente cae en desánimo. Entonces dice, versículo 7, le hablaron a toda la congregación y le dijeron, miren que la tierra donde vamos es tierra en gran manera buena. Como diciendo, tranqui, ánimo, esto ya pasa. A donde vamos es tierra y tierra buena. Al tiempo que vamos, que se avecina, es un tiempo bueno en gran manera. Como diciéndole, aguanten un poquito más, tengan ánimo. Porque el desánimo a veces deprime, pero a veces revela.
y pone el rostro contra Dios, que era lo que estaba pasando a Israel. Y él, además de animar y sostener, también les aconsejaba, versículo 18, así tenemos que ser, no como nosotros. ¿Como quién? Como Josué, como Caleb, que además los aconsejó bien, los exhortó muy bien. Les dijo en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Como diciéndole, ¿te acuerdas? Hebreos, que leímos recién, desagradaron a Dios. Y Él a tiempo les dice, parece un pastor, alguien que estaba predicando ese día, diciéndole, no te desanimes, agrada a Dios, seguí agradando a Dios, no te desnortes, no te salgas de los rieles, porque si le agradamos, Él nos va a llevar a la tierra. Y también le aconseja, le dice, versículo 9, y no sean rebeldes. No sean rebeldes. ¿Te das cuenta de lo que termina igual pasando? Y si les habló a tiempo, mirá, estamos hablando en tiempo contemporáneo. Esto es lo que pasó en tiempo y forma en el lugar. Esto se les dijo a tiempo. Y a ellos, ¡pum!, pusieron un hisopo de incredulidad. Y luego el fin de la historia, wow, ya terminó para ellos. No hay vuelta, no hay regreso, no hay salida. De donde no pudieron entrar y a donde sí cayeron eternamente. Pero además, estos, como quienes sí tenemos que ser, era gente que impartidora de fe. Porque cuando todo este desmedro hay en el ambiente, mirá la fe que dicta, ¿no?, esta gente como Josué y Caleb. No solo les advierte y les aconseja, no sean rebeldes, sino versículo 9 también dice, hablando de sus enemigos y de la resistencia que estaba habiendo de parte del enemigo espiritual, también diríamos, nosotros, dice, los comeremos como pan. Mirá qué fe que tenía. Ay, no es tan difícil, no es tan difícil, los vamos a comer como pan. Eso tremendo que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que alguien esté tan bien en alto, tan en sintonía? Es que, ¿será posible? ¿Por qué no? De hecho, no solamente ellos lo estaban logrando, ellos estaban tratando de contagiar con quienes ellos eran, aquellos que ya no eran, habían dejado de ser quienes tenían que haber sido siempre. O sea, pero había tiempo de volver, había lugar, había sitios donde ocupar. Y entonces, en esta dualidad de quienes eran unos de una manera y quienes estos únicamente dos eran de la manera correcta, Dios se posiciona. Dios, en el equilibrio perfecto de su justicia y de su amor, que van conjuntamente. Y esto, te vuelvo a repetir, Antiguo Testamento, pero ya referenciado en el Nuevo Testamento. ¿Es algo esperable? Sí, es esperable. Así como fue, así va a ser en este tiempo. Dios está diciendo, ¿ves? Es un calco. Así pasó, así fue, así Dios obró. Ojo, porque en este tiempo, Hebreos, Nuevo Testamento, Dios va a hacer y obrar igual. Y Dios se pronunció. Entonces, estoy, como digo, en Números 14 y versículo 21, y Dios dice, se posiciona y se para firme como tal quien es Él. Y Él dice en el versículo 21, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Parece que no, porque era todo un caos, pero igual está la gloria de Dios, aunque vos digas, esto es terrible. No. Igual está la gloria de Dios llenando toda la tierra. Dice, todos los que vieron mi gloria en Egipto, acuérdate de Hebreos, habían salido de Egipto, pero se rebelaron contra Dios. Todos los que vieron mi gloria y Dios los bendijo y los sacó de Egipto y no han oído mi voz, versículo siguiente, el 23, no verán la tierra. Ninguno de esos que me han irritado la verá. Wow. Y esto se traspola al Nuevo Testamento. Cuidado. Esto se nos dice para nosotros. Dios dice, no. Estos que obraron así conmigo ingratamente y no me oyeron y no me tuvieron en cuenta en las referencias que yo les di, valederas para darles a ellos el backup y la espalda para ellos seguir adelante y no caerse con los que se caían, Dios no los disculpa. Y Dios les dice así, no verán la tierra. Ninguno de esos que me han irritado la verá. Pero
decí conmigo, pero mi siervo Caleb. ¿Qué quería decir Caleb? Fiel. Pero los fieles. ¿Qué más quería decir Caleb? Los de corazón, que hacen de corazón. Mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió, tomó la decisión, ¿sí? Fue quien tenía que ser, decidió ir en pos de mí. No dice va a entrar, no, dice yo lo meteré en la tierra. Tremendo. No es a ver si entro. A los tales el Señor los mete en el cumplimiento de promesas. Los mete en el cielo cuando venga Cristo por segunda vez. Nos va a meter ahí adentro. Va a ser inevitable que Dios te bendiga. Si tu espíritu es diferente. Si sos diferente a los demás. Si haces caso a quien tenés adentro, no al otro, a quien no tenés que ya ser más vos mismo o vos misma, sino al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a mi siervo, servir a Dios, siendo fiel. Entonces, mantenernos en el espíritu correcto. Entonces Dios dice, como dijo, yo lo meteré en la tierra. Exceptuando, dice el versículo 30, Caleb y Josué. Dos excepciones nada más. Los demás, leímos Hebreos 3, perecieron en el desierto. La mayoría. Muchos llamados, pocos escogidos. No sea tremendista, pastor. Aflójele. No, yo tengo que hablarte con el amor de Dios, equilibrado con la justicia. Donde tenemos que poner las barbas en remojo. Y yo justo me afeité. No, hablamos en serio. Donde tenemos que darnos cuenta de que, excepto 2, se fueron con Cristo, vamos a suponer. 2. Y el resto quedó planchado en la tierra, en el desierto. Todos murieron de las 2 muertes que se mueren. ¿Por qué dice eso el pastor? Se muere físicamente. Vos y yo vamos a morir físicamente, pero no vamos a morir la segunda muerte, no vamos a morir espiritualmente, lo cual quiere decir separación eterna de Dios. No, quizás muera tu cuerpo, el polvo vuelve al polvo, pero vos vas a ir con Cristo. Y esta gente, la gran mayoría, todos eran pueblo de Dios, no agradaron a Dios. Se fueron, capaz que en el efecto dominó, ¿no? Uno, otro, desayudándose, en vez de ayudarse. Y por lo menos habían 2 que hacían la fuercita, ¿no? Aguantando toda la tienda, tratando de animar, tratando de aconsejar y de exhortarles para que fuesen a tiempo quienes tenían que ser, pero texturadamente no fueron quienes tenían que ser. Entonces hubo eso que Dios tuvo que exceptuar, hacer la excepción única hacia un lado, 2, separando Él como va a separar, dice, al fin de los tiempos. Entonces, en esa muerte doble que murió ese pueblo, porque no solo sus cuerpos cayeron en el desierto, sino que sus almas se fueron al infierno. No entraron en el reposo de Dios. No entraron en la tierra nueva de Dios. Cielos nuevos y tierra nueva. No vieron, como estos sí vieron, Josué y Caleb, entraron en Canaán. Entraron, caminaron otra vez en seco entre las aguas como el del Mar Rojo, ahora el río Jordán, y entraron y vieron la tierra prometida. Porque ya la habían visto antes con fe y se mantuvieron con esa fe. Las promesas de Dios es para mantenerlas. Ellos vieron, habían mandado 10 espías, solo esos 2 volvieron con buenos informes. Hay gente que ni de primera mano ni siquiera cree lo que está viendo, lo que Dios te está mostrando. Pero estos no solo lo vieron y lo informaron bien y eso le agradó a Dios, pero luego no cambiaron la imagenología de decir, esta es mi fe y esto es lo que creo, esto es lo que Dios me mostró y esto es lo que Dios va a hacer algún día.
Eso lo mantuvieron en fe. Y entonces no fueron afectados por el efecto dominó. Uno cae, otro también, uno se va, otro se va. No, porque estaban hechos de otra cosa. Y entonces pasa lo que pasa, pero a ellos no les llega. Tanto como dice literalmente el versículo 38, pero Josué y Caleb, versículo 38, quedaron con vida. ¿Y saben qué? Se levantó otra generación. Hubieron quienes no fueron dignos. Cuenta el menos. Pero Dios no queda ahí. Dios levantó una generación nueva. ¿Y quién fue parte de eso? Solamente los que creyeron. Los que fueron de otro espíritu. Los que estaban en integridad y se les rompía el corazón. Y no seguían la manada hacia el precipicio del abismo. Esos entraron en la tierra prometida, pero una multitudinaria multitud, déjame decirlo redundantemente, con ellos. Los que no están, qué pena, se me rompe el corazón, dijo Josué, mostró Josué. Pero ¿sabes qué? Dios va a levantar una generación nueva. Dios va a traer gente nueva. Dios va a hacer lo que quiera y lo que tenga que hacer. Bueno, vamos a darle ese aplauso. Yo siento uno nomás. Ahora 2, 3, 4, que sean todos contentos de poder ser parte de lo que es y de lo que vendrá. Inclinamos nuestro rostro para dar gracias, porque qué bueno que es Dios. Dios, eso está en Hebreos también. Al que ama, disciplina. Disciplina es, bueno, esta es la disciplina de vida. Para quien seas quien tenés que ser. Esta es la disciplina de vida. Cuando uno se ajusta a disciplinas, la vida realmente se decora, cambia. Dormís lo que tenés que dormir, comes como tenés que comer, haces lo que tenés que hacer. Cuando te querés acordar, a veces esa persona dice, wow, qué bien que estás, se le nota, porque tiene una vida ordenada y no manifiesta sus desórdenes, no se notan. Justamente lo que se nota es la disciplina. Decirle, Señor, yo me quiero ajustar, Señor, a tu orden disciplinaria de conducta, quiere decir eso de vida, que me dicta tu palabra. Señor, porque no voy a tomar en vano tu gracia. Porque ese momento selectivo otras generaciones pasaron y fueron y cada uno dio de sí lo que quiso dar de sí, pero tú siempre diste lo mismo de ti, grandeza, poder, testimonio, equipamiento, para que cada uno pudiese decidir por ti a cabalidad, aunque todo fuese, como también dice Hebreos, que hubo gente que fue aserrada, cortada con sierras, pero no negaron a Jesús y tenían la misma fe, el mismo Jesús, Señor, que tú nos has regalado. Ahora te ruego, Señor, que cada uno haga valer lo tuyo en cada uno de tus hijos y se deje de dejarse afectar por el efecto dominó, porque es tiempo de una sola cosa: mirarte a ti y ser fieles hasta la muerte, porque entonces veremos el fin deseado. Pero antes de llegar a ese fin eterno, hacia la eternidad contigo, hacia tu reposo celestial, vamos a entrar en una tierra, en un tiempo palpable, visible, disfrutable y gustable de leche y miel, donde siempre diremos, como en el cielo, por acá en la tierra diremos, valió la pena ir contra nosotros mismos, ir contra la opinión de la mayoría y no seguir malos ejemplos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.